Bienvenidos a Mesa Abierta con Araceli Mesa, donde los negocios dejan de ser procesos y se convierten en decisiones que se sienten, porque si no conecta, no importa. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Araceli Mesa y bienvenidos a un episodio más de Mesa Abierta. Hoy estoy muy contenta porque está un gran amigo que lo conocí en las oficinas de LinkedIn. Justo los dos tenemos el nombramiento de Top Boys de LinkedIn y para mí es un honor que hoy estés con nosotros. Él tiene 25 años de experiencia como consultor de empresas, como mentor y es un apasionado de poder ayudar a las empresas para que puedan escalar. Bienvenido, Eric, por estar aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias, Araceli. Hasta que se nos hizo. Hasta que se nos hizo. Por fin, después de tanto tiempo estar ahí viendo, pero mira, ya cuadramos y qué bueno que estamos aquí. Me encanta la idea porque además estoy segura que vas a poder aportar muchísimo a la comunidad. Y pues bueno, para nosotros lo más importante son las personas. De hecho, nuestro eslogan es Conecta con lo que importa. Y nos gustaría que nos contaras un poco quién es Eric, la persona. Bueno, primero, gracias. Y pues, normal, como cualquier persona, creo que trato de dividir lo más posible el trabajo, mi vida personal, pero intento siempre tener un sentido global de lo que estoy haciendo, ¿no? Creo que me gusta hacer mucho ejercicio, me gusta ver tele, pero la verdad es que si me siento a ver la tele, a veces siento que estoy desperdiciando mi tiempo y siempre estoy tratando de cómo invertir mejor mi tiempo libre, ¿no? Entonces, ahorita que estoy con lo del retail y si estoy haciendo contenido, casi todo lo que hago siempre estoy buscando cómo poderlo ligar con el retail para generar contenido, ¿no? Entonces siempre busco eso. ¿Y qué es lo más importante en la vida de Eric? ¿Cómo logras ese equilibrio entre el trabajo y la familia? Bueno, pues administrar bien el tiempo, a lo mejor tener una agenda y poder decir, bueno, esta es la agenda personal donde tengo que atender a mi familia o donde debemos de pasar tiempo libre para no sacrificar ese tiempo de calidad que uno le debe dar a la familia. Y también, pues, no desatender compromisos profesionales, ¿no? Entonces, a veces, no sé, tengo en la tarde un evento profesional y implica que a lo mejor deje de ver a mi familia, entonces trato de organizarme, en la mañana la veo de alguna forma, o más noche hacemos plan para compensar esas horas, o en la noche, por ejemplo, no sé, los fines de semana, pues más tiempo, ¿no? Trato de organizar mi agenda pues para que no pase mucho tiempo sin tener esa interacción con mi familia. Ok, y platícanos un poquito de tu experiencia. ¿Cómo es que pasas de experto en procesos de pago a la parte de ser una referencia en retail thinking? Bueno, pues, no, la necesidad, la verdad es que, yo empecé analizando datos, desarrollando software, programando, y muy trabajo de escritorio, de Godín. Y en 2013 abro la firma que tenemos ahora y a partir de ahí pues tengo que empezar a buscar clientes, cambiar mi idea de cómo es el proceso dentro de la empresa, ahora salir a vender y ofrecer los servicios, ¿no? Entonces ahí es donde pues empieza a cambiar todo mi enfoque y yo, por ejemplo, cuando yo soy de Chihuahua y cuando llegué a México pues no tenía ningún conocido, no conocía a nadie, no tenía compañeros de escuela, no tenía nada, ¿no? Entonces pues yo tenía que buscar cómo conocer gente y empezar a vender, porque a veces tocar puertas y si nadie te conoce pues nadie te habla. Entonces empecé a buscar cómo poder tener ese relacionamiento, hacer networking de calidad, reunirme en algunas asociaciones a las que pertenezco, que ya tengo varios años en varias asociaciones. Empecé a crear contenido para entrar a las redes sociales y pues una cosa se da a la otra, ¿no? Que poco a poco hemos ido evolucionando. La idea empezó de crear contenido con la visualización o con el objetivo de enseñar algo, ¿no? Yo veía que era que la gente cuando iba a una tienda menospreciaba todo lo que hacen las tiendas, todos los esfuerzos que hacen las tiendas por dar un mejor servicio al cliente.
Entonces yo decía, bueno, es que atrás de una tienda para que un producto se venda hay mucho esfuerzo. O sea, hay miles de personas trabajando atrás y a veces la persona es tan fría que llega a la tienda, agarra el producto y se va y no se fija de todo lo que hay detrás. Entonces, mi intención cuando empecé a crear contenido fue ese, el cómo mostrarle a la gente todo lo que hay detrás. Y empezó así, pero después llegó un punto en el que ya era considerado un cierto tipo de influencia y empecé a crear más contenido, ya no nada más enfocado a la experiencia, sino más crecimiento de empresas. Luego me empezaron a buscar emprendedores, startups, y pues ha ido evolucionando el nivel el nivel de contenido, la forma en la que estoy escribiendo. A lo mejor al principio estaba muy enfocado al retail y ahora pues le abro a más personas por la gente que me ha empezado a seguir y a preguntar. Ok, perfecto. Hablaste de que estuviste en el mundo corporativo y después decides abrir tu propia firma. A muchas personas les da miedo el poder dar ese salto, o a veces yo creo que romantizamos el tema de decir todos deben de emprender y ve por tus sueños, no trabajes por el sueño de los demás, pero yo creo que no necesariamente, no todo el mundo tiene como esa sangre para emprender. Pero ¿tú cómo lo viviste? ¿Qué opinas? ¿Todos deberían de emprender? ¿No? ¿Cuál es tu punto de vista? Híjole, bueno, no, pues es que la verdad, a ver, o sea, si vas a emprender te tiene que dar miedo, totalmente. O sea, si hay algo que vas a hacer y no te da miedo, estás perdido, ¿no? Creo que necesitas esa cosita, esa adrenalina para salir adelante. Ahora, emprender de verdad no es para todos. Creo que, o sea, sí existe el romanticismo de haz tu empresa, pero hay gente que tiene, a lo mejor no toda la gente tiene el talento para salir adelante, ¿no? Porque no nada más es tener a veces un buen producto, sino también tienes que saber venderlo. Y a veces si eres muy buen vendedor, pero tu producto no funciona, la verdad es que también vas a tener ese problema. Y a veces dices, tengo la idea del millón, pero nadie te la compra porque a lo mejor estás adelantado a tu tiempo, o a lo mejor estás en un momento en el que nadie ha visto esa solución para un problema en específico, que a lo mejor solo tú lo viste y a lo mejor la gente está acostumbrada a otras cosas y tienes que evangelizar a un grupo de personas para decirle que cómo funciona tu producto, porque tu producto es el que funciona, o el mejor, o la mejor opción para solucionar un problema. Y ahí es cuando te cuesta más trabajo, ¿no? Y obviamente a veces uno dice, bueno, no, es que solo son ganas, y a veces no nada más son ganas, a veces son relaciones, a veces es dinero, inversión, a veces es tiempo, a veces igual, digo, creo que muchos de los errores que tienen los emprendedores, ahora que veo muchos emprendimientos, a veces la culpa también es del founder, porque a veces los founders a veces somos necios de cambiar una idea, ¿no? Tú dices, esta es mi idea, me voy a morir con mi idea y la voy a defender a capa y espada, pero el tema es que a veces tienes que hacer modificaciones en el camino y es muy difícil a veces que un founder pueda cambiar esa forma de pensar. Entonces, tiene mucho que ver con tu persona, o sea, si tú estás abierto a cambios, si estás abierto a que puedas hacer modificaciones. Son muchas cosas, ¿no? La verdad es que sí es una satisfacción tener un negocio, pero tienes que saber cómo llevarlo, ¿no? A veces me da risa cuando dicen, bueno, es que ya no quiero tener un jefe, y dices, no, pues no es que tengas un jefe, ¿no? Es que pues tu cliente va a ser un jefe, y a lo mejor no te van a correr del trabajo, pero un cliente te puede decir, mañana ya no sigues trabajando conmigo. Y ahí es donde empieza todo el tema. Creo que más piensas que vas a tener más vacaciones y a veces estás trabajando hasta más noche porque tienes que sacar el trabajo. Y el otro día estaba platicando con un amigo que tiene su empresa y dice, ay, mañana es día 15. Le digo, ¿otra vez? Y cuando eres empleado, dices, ¿cuándo irá a ser día 15, no? ¿Cuándo será quincena? Y cuando tienes el compromiso de pagar una nómina, dices, ¿otra vez quincena, no? ¿Y cómo lo haces? Entonces, digo, es un cambio de manera de pensar.
que pues tienes que adaptarte y tienes que saber cómo llevarlo y pues depende de lo que quieras hacer. Acabas de decir algo bien importante porque a veces sí, o sea, tienes un cliente y de repente ya te cancela y debes de tener como esa piel gruesa para aguantar esa parte, ¿no? Y también, pues, aprender de los errores. Cuando tú estás emprendiendo, pues, no lo sabemos todo y puede ser que seas especialista en algún tema o el producto o el servicio que estás dando, pero la realidad es que, pues, hay otras áreas que no conocías o que no sabías, como lo que dijiste, ¿no? Hay gente que no sabe vender, hay gente que no sabe marketing o ahorita con todo el tema de inteligencia artificial y tienes que irte preparando como emprendedora a todo eso, ¿no? Sí, tienes que, digo, a veces dicen, emprender es para jóvenes. Y no es que necesariamente sea para jóvenes, pero a veces un joven pues, no se ha casado, no tiene responsabilidades, puede vivir en un garage durante cierto tiempo sin ingresos, ¿no? Entonces tienen el apoyo de los papás. el apoyo de los papás, pero cuando eres más grande, pues tienes más compromisos. A lo mejor tienes que corregir cosas más rápido porque pues, tu ingreso, tu familia depende de tus ingresos y luego tienes que tener más cuidado con lo que vas a hacer porque pues, a lo mejor estás sacrificando el patrimonio de tus ahorros de la familia o un bien que en el futuro, ¿no? Entonces pues es un estrés diferente, ¿no? Entonces sí se puede hacer a cualquier edad, pero es importante, bueno, hay otra cosa, ¿no? El autoempleo. Hay mucha gente que no tiene, a lo mejor no tenía la idea jamás de abrir un negocio, pero no consigue trabajo. Uh-huh. Y su única opción es autoemplearse. Y dice, y ahora voy a contratar personal, o ahora voy a vender seguros, o ahora voy a ser consultor, o ahora voy a... ¿no? Entonces, ni querías, pero la necesidad te obligó y entonces pues ya estás montado y entonces ahora sí tienes que buscar cómo arreglarlo. Eso es muy cierto. Y cuando tú dejaste el corporativo, ¿cuáles fueron tus retos más fuertes cuando decidiste emprender? ¿La venta? Pues obviamente la venta. A ver, el tipo de clientes a los que vemos, pues no son fáciles de abordar. No es de que llegues, toques la puerta y te abran la puerta, ¿no? Entonces muchas veces es de relaciones, te piden un cierto testimonial, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Con quién estás trabajando? Incluso a veces te pueden decir, oye, estás trabajando con mi competencia, no te contrato. Sí. ¿No? Nosotros muchas cosas son, por ejemplo, de confidencialidad. Entonces muchos te dicen, oye, pues sí confío en ti porque ya tengo varios años trabajando contigo, pero vas con otro cliente similar y te dice, no, pero que te voy a dar toda mi información y aparte trabajas con mi competencia, no te voy a aceptar. Entonces, ganarte esa confianza, ganarte al cliente, el que te conozcan, el que sabes realmente, porque también hay muchos que venden humo, ¿no? Son muy buenos para vender, pero a la mera hora, cuando tienes un problema, no saben cómo resolverlo, ¿no? O no tienen la experiencia. Y creo que ese es un tema también de redes, ¿no? Que a veces en redes puedes aparentar mil cosas y a la hora que estás ya en los trancazos, pues no lo haces, ¿no? Entonces, exacto, eso sí es bien importante. Tienes que asegurarte realmente a quién estás contratando como consultor, ¿no? Sí, y con qué clientes ha estado, qué ejemplos qué proyectos ha estado, si, por ejemplo, la experiencia principalmente, ¿no? A lo mejor es complicado porque a veces son proyectos especiales que no son comunes. Hay veces que es raro que repitas el mismo proyecto con diferentes clientes, porque cada cliente tiene una necesidad diferente. Entonces, puedes dar como he estado en estos proyectos, pero por lo general siempre terminas customizando o haciendo algo a la medida, al menos en lo que yo hago, ¿no? Entonces, digo, eso es como lo que yo veo. ¿Y cuál ha sido como uno de los mayores fracasos? Porque normalmente hablamos de las cosas lindas y qué bien nos va en los proyectos, pero detrás de ese éxito siempre hay fracasos, ¿no? ¿Cuál ha sido como el que más te ha marcado o el que más recuerdas? ¿Y qué aprendiste de eso? No, pues muchos. Mi vida está llena de fracasos. No, pues es que hay muchas cosas. Mira, creo que lo más complicado es lo que no puedes controlar. O sea, a veces tú puedes hacer algo mal y te castigas, pero a lo mejor dices, ching, me equivoqué en esto y lo voy a arreglar.
pero el problema es cuando son cosas que no dependen de ti. Por ejemplo, cuando emprendí, pues la empresa donde yo trabajaba la compró nuestra competencia y yo salí dentro de la gente que salió del recorte, ¿no? Toda la gente y el montón que salimos del recorte y pues no había otra, ¿no? Entonces era como, pues empecé a buscar trabajo, a ver qué había, pero era buscar trabajo en México, regresarme a mi casa en Chihuahua con mis papás. Yo llegué cuando tenía 25 años, 26 años. Y pues no, o sea, dije, vamos, y a otros compañeros, dije, vamos a abrir una firma, y abrimos una firma, y después eso no funcionó, y abrimos otra, y ya después yo abrí la mía, y entonces son ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una fusión, pues tú no lo controlas, ¿no? La otra, la pandemia, ¿no? La pandemia fue un momento complicado porque es un momento en donde decías, a ver, puede bajar el trabajo, no vamos a tener tantos clientes. Por ejemplo, nosotros teníamos clientes de restaurantes y nos cancelaron los servicios porque ya la industria restaurantera pues no tenía mucho negocio y pasó por un bache bastante grande y nos cancelaron el servicio y nos quedamos con retail, con cadenas de autoservicio y entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer con toda la gente que está trabajando en las cuentas de restaurantes, ¿no? Los corremos, pero ¿cómo vamos a hacer mala onda en correrlos? Entonces vamos a mantenernos y pues lo que vemos cómo se adecúa. Entonces, digo, ha habido situaciones no fáciles, que hay que ir abordando y a veces pues sacar la cara como es, ¿no? ¿Podrías decir que parte de emprender viene de la mano con el error y con el fracaso? Sí. Bueno, a ver, si tú tienes éxito, nunca vas a ver lo que estás haciendo mal. Y a veces, justo ayer oí algo y hoy estaba comentando algo también en redes, pero tú tienes muchas veces tienes éxito y no sabes por qué, ¿no? Y creo que realmente la clave está en que tú sepas por qué tienes éxito. Porque puedes estarle haciendo como el burro que tocó la flauta que sin querer y llegaron todos los clientes y empezaste a vender y ese cliente llamó a otro, pero realmente no sabes cuál es tu fórmula. Y si quieres escalar y si quieres crecer y si quieres abrir más negocio, ¿qué repites? Porque no sabes qué estás haciendo, ¿no? Entonces a veces creo que ese es una de las claves importantes en el emprendimiento, que a veces hay empresas que crecen y cuando quieren expandirse y crecer y abrir oficinas en otro lado, no funcionan porque realmente lo que tuvieron fue suerte y no supieron cómo replicar ese modelo en otro lado. Y no tienen un sistema y una estructura, ¿no? Eso Sí. es importante porque puedes alcanzar, o sea, lo difícil no es alcanzar el éxito, sino sostenerlo, ¿no? Y algo que yo siempre les digo es, puede ser que hoy tengas éxito y tu empresa lleve 25 años en el mercado, pero si hoy ya no estás tú como CEO, como fundador, ¿qué continuidad le va a dar al negocio? ¿Quién sabe el know-how? O sea, sí o sí necesitas trabajar en una estructura, en los procesos, ¿no? En esa receta secreta, como tú dices, para que el crecimiento sea sostenido y eso por lo que estás trabajando, pues no se esfume, ¿no? Sí, mira, son dos cosas, es muy importante lo que dices, o sea, son dos cosas muy, a lo mejor son diferentes que van ligadas. Primero, tú debes de desarrollar a tu gente. Y creo que viene con lo que acabamos de contar de muchas veces el founder usa el micromanagement y solamente él sabe y solamente él tiene la receta secreta. Y yo decido y nada se mueve si yo no sé. Y pasa mucho en los negocios familiares que ese tipo de micromanagement, de la personalidad del founder, hace que no puedas crecer, porque tendrías que replicarte tú y tú eres único. Entonces, eso es creo que uno de los mayores errores y es algo tan común, porque tienes ese celo, porque yo no quiero capacitar a mi gente, pero si quiero abrir una tienda en Sonora, pues ¿a quién voy a contratar si yo soy el único que sabe, ¿no? Entonces, digo, esa es una limitante. La otra, yo todo lo veo como cuando tú haces, vamos a suponer, hacer un pastel, ¿no? Tú quieres vender pasteles
Lo primero que haces, estandarizas la receta para hacer pasteles. No buscas quién va a ser tu mejor proveedor, no buscas el local, no. Lo primero que haces es, ¿qué pastel voy a vender que le va a gustar a mi cliente? ¿Sí? Ahora, ya tienes el producto, y ahora, ¿cómo lo voy a hacer mejor? No, pues, esta es la receta, porque a lo mejor, no sé, si hago 10 pasteles con la receta actual al día y se me venden 11, pues entonces voy a quedar mal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer a lo mejor 10 pasteles por hora? Y eso lo vas mejorando, pero lo primero que defines en ese proceso es la receta. Sí. Primero dices, a ver, mi receta, voy a necesitar harina, huevos, leche, esto, lo otro, y ya cuando defines qué es la receta para tu producto, empiezas a decir, pues los huevos los compro acá, la leche lo compro acá, la harina la voy a comprar acá. Pero hasta ese momento tú defines tus proveedores, no la defines antes. Digo, a lo mejor los puedes definir, pero lo primero que necesitas hacer es costear el producto. Y entonces a partir de ahí, una vez que tú ya conoces tu proceso, pues lo replicas y lo haces fácil. Pero si tu pastel lo hace solo Doña Chonita, que está contigo de hace 25 años, pues ¿qué va a pasar cuando quieras abrir otra pastelería en otra ciudad? Vas a tener que contratar a Doña Chonita o otra persona para que pueda hacer ese pastel, ¿no? Entonces, o cuando Doña Chonita dice ya no quiero trabajar y entonces ya. Pues sí, pero a ver, está mal dicho, pero los procesos no pueden estar atados a personas. Sí. O sea, las personas es lo más importante, puedes empoderar a la persona para que tome decisiones, capacitarla, entrenarla, o sea, todo. Pero los procesos no pueden estar ligados a una persona porque pasa esto. O sea, si tú quieres replicar ese modelo a otro lugar, los procesos tienen que ser independientes de las personas y tienen que estar estandarizados para que se puedan funcionar en cualquier momento, ¿no? Y a lo mejor adaptarse, ¿no? A lo mejor el tipo, por ejemplo, para que la harina, la levadura, no sé, se infle y esté igual, a lo mejor va a ser diferente a la altura de la Ciudad de México, a la altura de Chihuahua o a la altura de Cancún. Ahí son cosas ya más pequeñas, pero lo primero que tienes que hacer es saber cómo hacer tu pastel, ¿no? Tu receta. ¿Y qué le dirías a estos emprendedores y founders, porque también pasan empresarios que ya llevan 30, 40, 50 años en el mercado, en donde les da miedo justo compartir esa receta secreta porque es que si los enseño después se van a ir con la competencia o van a hacer competencia? ¿Qué les dices para que no tengan miedo? A ver, el miedo siempre va a estar. Creo que siempre vas a tener ese celo de que no te copien. Sí, y el riesgo, a lo mejor alguien te lo va a copiar, pero realmente que alguien haga las cosas exactamente igual que tú es muy complicado. Digo, salvo que hicieras algo, no sé, vasos con un mismo molde y alguien copie tu molde, pues digo, creo que estás perdido, ¿no? Pero al final creo que el toque humano, el toque del founder, la cultura de la empresa, aunque vendan el mismo vaso, siempre debe de tener un diferenciador, ¿no? Entonces, a lo mejor tú eres líder en el mercado y hay mucha gente que te quiere copiar. Pero al final de cuentas tú ya te conoce tus clientes, ya has ganado una historia. Ahí el diferencial posiblemente podría ser el precio. Y si es la misma calidad, pues a lo mejor es si alguien ya te copió, ya tiene el mismo modelo, es más barato que tú, pues no puedes tú competir por precio. Entonces creo que en ese momento es una señal de que tienes que innovar y cambiar algo, tienes que hacer un cambio porque pues vas a salir, ¿no? Alguien te copió tu modelo y ya no tienes ese diferenciador que te sea único. Y ahí entra un poco el tema del que siempre estamos hablando tú y yo, que es la experiencia del cliente, ¿no? Es esa parte de diferenciación de cómo hago sentir al cliente, porque puede ser que tú y yo demos el mismo tipo de consultoría, por ejemplo, pero cómo la da Eric, cómo te hace sentir durante esa consultoría es completamente diferente a cómo lo hago yo. Y ahí también entra el valor que puede percibir el cliente, ¿no? Claro, no, y al final tú haces un vínculo con tu cliente. O sea, al final a lo mejor tus clientes y mis clientes nos pueden percibir diferente porque a lo mejor tú haces clic de una manera diferente a la que yo la puedo hacer.
¿no? A lo mejor el tipo de cliente que tenemos es muy afín a lo que pensamos o identifica algo que le gusta y a lo mejor, no sé, yo tengo clientes, si a mí me gusta el fútbol americano, a lo mejor yo puedo tener un mayor clic con una persona que le gusta el fútbol americano, pero si tú tienes algo especial, si a ti te gusta el vino y haces clic con un cliente que le encanta el vino y va a catas, y pues va a tener mayor vínculo contigo, ¿no? Al final creo que lo que nos hemos visto siempre, el vínculo es personal. O sea, las empresas son frías, pero la persona que vende es el vínculo personal y con quien te referencia. Incluso tu prestigio y toda la reputación que tú tengas. Eso también es muy importante. Sí, es cierto. Y bueno, entrando en tema de retail, que es algo que nos apasiona mucho, ¿qué es el retail para la gente que no sabe? ¿Y qué es eso de retail thinking? Ok. Bueno, el retail, ya ves, aquella vez que nos reunimos, cada quien ve el retail de una manera diferente. Es como un elefante blanco donde depende qué te tocó vivir. Unos dicen es marketing, otro es experiencia del cliente, pero es logística, pero es comercio electrónico, pero son tiendas físicas, ¿no? Entonces, al final yo encontré una descripción del retail que proviene del siglo XVIII, creo, o un poquito antes, que habla, viene una palabra francesa de retailer, no hablo francés, pero es más o menos ahí, y es vender por partes. Entonces, por ejemplo, tú cuando vas a comprar telas, has oído la palabra retazo, y la palabra retazo es un pedazo de tela, y eso es el retail. La gente en esa época compraba cosas al mayoreo o compraba por piezas y los partía en pedacitos para venderlo a la gente de la calle, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien compraba una rueda de queso, la partía en rebanadas y ya la vendía al retail a la gente. O compraba rollos de tela muy grandes y los cortaba en pedazos para que la gente hiciera sus vestidos o su ropa. Pero ya más encaminada al menudeo o a la persona física, ¿no? Es el contacto directo, ¿no? Entonces, para mí, alguien que se dedica al retail, pues hace esa venta directa al público, tienes esa conexión con el cliente directamente, a diferencia de otros que a lo mejor es un B2B, es más B2C, donde tienes contacto directo con el cliente. Y el retail thinking, pues yo vi que hay varias cosas que hacen especial a un retailer. Entonces, hay ciertas características cuando tú empiezas a ver modelos de diferentes formatos de tiendas, tipos de tiendas, marcas, empiezas a identificar, este es muy tecnológico, se va enfocado a la experiencia del cliente, tiene 3, 4 cosas que similares, pero al final son varias cosas que tienen en común. Y el retail lo que hace, está muy enfocado en el cliente, tiene su razón de ser es el cliente, cumplir todos los caprichos, dicen por ahí, todos los caprichos del cliente los tiene que cumplir el retail. Si lo quiere que se lo entreguen en su casa, si quiere que vaya a recogerlo a la tienda, si quiere si quiere pedirlo en línea y recogerlo a la tienda. Todo eso. Entonces, eso lo vas a consentir al cliente para que sea así y vas a adecuar todos tus procesos para que sean de esa forma. Porque lo que quieres es ganarte al cliente. Pero de nada sirve vender si no eres rentable. Entonces, otra de las cosas particulares es que del retail es que es muy eficiente. Tiene que ser muy eficiente porque a veces tiene márgenes muy chicos en productos, por ejemplo, no sé, el huevo, que es de canasta básica, de la leche, tiene otros productos donde gana más margen y entonces tiene que ser rentable pues en todo lo que venda, porque si no, pues se te va a ir el dinero. Entonces, y creo que eso es una de la otra tiene que ser flexible, porque a lo mejor algo que estabas haciendo las tiendas que siguen trabajando bajo el modelo de antes de la pandemia, en este momento, pues seguramente muchas ya ni han de sobrevivir, porque todo ha cambiado tan rápido ante un consumidor que ha cambiado de hábitos, que quiere las cosas diferentes, el entorno es diferente, entonces es flexible.
Entonces, yo vi, hay más cosas, pero por ejemplo, el enfoque en el cliente, el ser eficiente y la flexibilidad, es lo que siempre usa. El retail es muy bueno haciendo eso. Y yo dije, bueno, a final de cuentas, esas 3 características las necesita cualquier negocio. Entonces, a partir de ahí dije, pues es una forma de pensar como en el retail. A lo mejor puede haber más tipos, ¿no? Yo le dije, bueno, yo lo enfoco en el retail thinking, pero a lo mejor puede haber otro modelo y que esté enfocado a eso, pero a final de cuentas es cómo le están haciendo los retailers más exitosos para que sean rentables y cómo traerlo a la gente, ¿no? A otros sectores. Que justo ahí iba a ser mi siguiente pregunta de si el retail thinking se podía aplicar en cualquier negocio. Ya me dijiste que sí, pero ¿cómo puedo aplicarlo? O sea, si no soy una empresa de retail, ¿cómo podría aplicarlo? Pues, a ver, si tú eres ¿de qué? ¿De servicios, por ejemplo? Servicios, por ejemplo. Consultoría. Pues consultoría, tienes clientes, sí. Ves personas. Sí. Bueno, pues entonces ahí buscas cómo mejorar la experiencia de tus clientes que tienen, que te contratan para tus servicios. ¿Sí? A lo mejor todo lo que tú utilizas, que tú sabes perfecto de Customer Experience, como la personalización o hiperpersonalización, o cómo saber los gustos de tu consumidor, pues lo puedes llevar a cuáles son los gustos de tu cliente, lo llevas a ese nivel, ¿no? O por ejemplo, oye, ¿cómo le hace el retail para ser eficiente? Bueno, pues a lo mejor cero merma. Entonces, a ver, yo ¿cuál es mi merma? Yo tengo que buscar cuál sería mi merma, identificarla y tratar de detenerla. Pero creo que hay muchos sectores y donde me digas creo que puede aplicar este concepto. Incluso pudiera ser el hecho de no sé, tengo consultoría face to face, pero también tengo la parte digital, pero también ¿qué es omnicanalidad? doy mentoría, exacto. Entonces justo hacia allá voy y ahí estás aplicando un modelo de retail, ¿no? Uh-huh. Y ahorita que hablaste del tema de omnicanalidad, ¿sí existe la omnicanalidad o todavía estamos en pañales en ese tema? No, ya existe. Ya existe. No, ya yo creo que... Vamos a explicarles qué es omnicanalidad, porque seguramente hay alguien que nos está escuchando que no lo ubica, pero la omnicanalidad es que se viva la misma experiencia a través de los diferentes canales que tenemos en las tiendas, ¿no? Sí, bueno, ahorita está evolucionando al comercio unificado, que es esto que comentas. Digo, la omnicanalidad es a lo mejor vender en cada canal diferente, vender en línea, pero vendo también por teléfono, vendo en catálogo, vendo en una tienda física. Y entonces lo que tú dices, ¿no? Ahora, ¿cómo combino todo? Pero también cómo le doy una experiencia unificada para que no diga el cliente, es que yo en esta tienda, en esta marca solo compro en línea porque en su tienda no me gusta. Se atiende súper mal, exacto. ¿No? O, ¿qué crees? Que fui a la tienda y no tenían el producto que quería, ¿no? Entonces yo ya sé que siempre en línea lo van a tener. O a lo mejor en línea nunca me dicen cuántas piezas tienen o me entregan en 20 días y voy a la tienda física y me lo entregan hoy mismo, ¿no? Entonces, ahora, ya que tienes todos los canales desarrollados, ya que tienes una experiencia a lo mejor identificada, ahora cómo unificas toda esa experiencia para el cliente, para que el cliente realmente no tenga diferenciación, que diga, me da lo mismo si voy a la tienda o si la pido en línea, al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Y al final ahorita uno de los mayores retos es poder unir como los dos mundos, ¿no? La parte física con la parte digital, ¿no? Uh-huh. Sí, pues tienes un consumidor que está en todas partes, que si está en el camión o en el transporte está ordenando un producto, pero también si está en el dentista lo está pidiendo, o si va a la tienda y quiere probarse la ropa, pero no se decide y cuando está en su casa es cuando dice, ya lo voy a comprar, y entonces ahí en ese momento compra. Y ese es el tipo de hábito, a lo mejor lo hemos mal acostumbrado al consumidor, pero creo que es hacia donde va. O sea, si alguien me está dando esa experiencia, pues el consumidor te dice eso. El consumidor te dice, si esta marca ya me da esta experiencia, las demás también, y a veces no siempre pasa. Exacto. ¿No? Y, por ejemplo, ¿cuáles serían como
el reto más grande cuando quiero escalar, pero al mismo tiempo no quiero perder calidad? El reto, pues primero la estandarización. La estandarización, si regresamos a los pasteles, a lo mejor, pues saber la calidad de los productos, de los ingredientes, de mis proveedores, lo mismo que me está entregando el proveedor que ya tengo, que hace que mis pasteles tengan un buen sabor, pues lo voy a buscar en otro lado, voy a ver si primero ese proveedor tiene la capacidad de surtirme en otro lado, y si no, tengo que replicar ese proveedor, lo tengo que replicar en otro lado, con las mismas características de calidad. Y el reto es justo eso, el reto de todas las empresas es la estandarización, el poder definir los procesos, que es lo que acabamos de platicar ahorita. Si tú no sabes qué es lo que estás teniendo éxito, no sabes si son tus ingredientes o es el horno que coció muy bien el pastel. Y cuando tú conoces todo esto a la perfección, pues lo puedes mover, pero no es tan fácil. El tener un modelo de ese tipo, a menos que seas una empresa chica y que conozcas a la perfección, en una empresa de miles de millones de ventas o de 100,000 SKUs que maneja un autoservicio, pues es muy complicado. ¿Y cuál es el error más común que cometen al querer escalar? Pues no hacer ese análisis. Okay. Es uno de los errores más comunes. El no saber, el no tener estandarizados tus procesos. Fíjate, hay una empresa que ahora salió, se llama JD Sports, y es una cadena de deportes, es una cadena europea, y acaba de salir dentro de los retailers, de los hot retailers de los 25 hot retailers de la lista de Estados Unidos, que crecieron más. Y crecieron más porque compraron más tiendas. Y entonces la gente dice, bueno, crecieron porque compraron tiendas. Pero al final de cuentas, cuando tú compras una tienda, pues tienes que estandarizar. Porque no vas a seguir, a menos de que sigas con esa marca, pero si quieres que compras esa tienda y ahora le vas a poner tu marca, pues tiene que usar tus sistemas, tiene que usar la cultura de tu personal, tiene que tener pues toda la estructura de lo que te ha hecho a ti famoso por tu marca, porque si antes se llamaba tiendas X y ahora es tiendas Y, pues la gente cuando vaya a tiendas Y va a esperar un cierto nivel de servicio. Y entonces en ese momento es cuando valoras el tener procesos estandarizados, porque eso te permite escalar y ya tienes esos procesos ya probados. A veces es a prueba y error. O sea, muchas de las empresas que hoy conoces que han ido creciendo, pues cada vez que compran empresas, cada vez que crecen, van aprendiendo algo y van afinando hasta que ya tienen un modelo hecho. ¿Y qué pasa con las métricas? Porque no sé si tú, que seguramente sí lo has visto en los clientes que tienes, que a veces no miden. O sea, puede ser que sean emprendedores, pero también empresas grandes, y no tienen unas métricas claras o no tienen reportería, toman decisiones más por feeling. ¿Lo has visto? Y si es así, ¿qué opinas de eso? Pues, a ver, mira, las cadenas grandes miden todo. Eso sí, miden todo en cualquier área, en cualquier nivel. Tienen, algunas cosas pueden ser que podría ser un error, que a veces hay KPIs que ya están obsoletos, ¿no? Y lo siguen midiendo. Y a lo mejor ahora tienen que cambiar el enfoque y replantear y decir, este KPI ya no me sirve y tengo que cambiarlo. Eso podría ser, pero de que ya tienen una cultura de medir, lo miden. Ahora, un emprendedor pues no mide porque está ocupado en sacar la chamba. Entonces, él hace reportes, o sea, todo eso para él no es el foco. Para un emprendedor el foco es vender. Y todo lo demás, temas administrativos, pues no los hace, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los problemas al emprender, es que o te puedes ir al revés, puedes tratar de medir todo y no vender nada, ¿no? Entonces tienes que buscar como ese equilibrio y tienes que tener sistemas, o a lo mejor, regresando al pastel otra vez, digo, a lo mejor tú eres pastelera y sabes hacer pasteles, pero no tienes una idea de contabilidad, no tienes idea de números, de marketing, de cuáles son los KPIs de Customer Experience. Y tú eres especialista en hacer los mejores pasteles, pero no eres especialista en la parte administrativa. Y ahí es cuando empiezas a contratar personal, o el emprendedor que se preocupa trata de buscar capacitaciones para aprender ese tipo de cosas. Entonces, perdón.
No, o hay empresas grandes en donde, como los fundadores son los que toman las decisiones, tampoco miden, ¿no? Porque ¿para qué necesito una reportería si el que decide soy yo? Sí, digo, cuando son empresas muy, muy grandes, creo que hay diferentes áreas que toman decisiones por sí solas, ¿no? O sea, cada quien tiene su plan, hacen un budget ahí bastante grande, tienen su plan su semana de planeación, donde les definen que sí, que no. Digo, a lo mejor creo que, por ejemplo, no sé, si en este presupuesto no quedó la inteligencia artificial como una parte de implementación, pues se tienen que esperar hasta el siguiente año, que ese podría ser uno de los problemas que podría haber, el que no hayas previsto con anticipación una tendencia que te va a ayudar el siguiente año. Pero hay muchas decisiones a nivel área que se toman, y hay otras decisiones a nivel dirección, y hay muchos VIs, hay mucha información. El tema es que a veces o los datos se repiten y son ya tan familiares que dices, ya puedo vivir con esto. Tengo una pérdida de 1,000 millones, no sé, 100,000 pesos al mes. Pues ya, mientras no suba 150 está bien, ¿no? Entonces, y a veces cuando hay cambios de administraciones o cambios de personal, dicen, oye, ¿por qué tengo esta pérdida? ¿La puedo bajar? Y entonces ahí empieza a haber cambios. Pero creo que uno de los mayores problemas es la normalización. El decir, bueno, puedo vivir con esto, no pasa nada, ¿no? Y a veces ese tipo de cosas tiene solución. ¿Podríamos decir que las métricas es un no negociable para las empresas? Sí. ¿Y los emprendimientos? Sí, definitivamente. Oye, y bueno, y cambiando un poco de tema hacia la parte de LinkedIn, mucha gente de repente me pregunta, oye, ¿pero qué es ser Top Voice de LinkedIn? ¿Qué es ser Top Voice? Pues tú dímelo. yo ya lo he explicado, pero desde tu punto de vista, ¿qué sería ser Top Voice? Pues es un nivel de influencia que LinkedIn te da. Sin embargo, pues, tienes que mantener. A lo mejor generar contenido de valor para la gente que te sigue, o generar contenido y que la gente te empiece a seguir, y que LinkedIn te reconozca como que el contenido que estás haciendo está generando ese valor. Para mí eso es. Para mí, por ejemplo, es el hecho, sí es cierto, te dan una insignia como Top Voice, pero al final es una responsabilidad porque tienes que estar generando contenido de valor, cosas que pueda aportar, que pueda ayudar a crecer a las personas sobre el tema del que estamos hablando, ¿no? Y hay Top Voice de recursos humanos, Top Voice de retail, Top Voice de la parte de empleabilidad, de inclusión, hay diferentes categorías en donde justo lo que se busca es que se genere contenido de valor dentro de la aplicación, ¿no? Así es. Y ¿tú consideras que es importante el que todo mundo tenga LinkedIn, o es únicamente para la gente emprendedora y la gente que está fuera de corporativo, o incluso los de corporativo tendrían que hacerlo? Todos. Mira, el otro día estaba dando una plática y una persona me decía, es que estás equivocado, LinkedIn es solo para buscar trabajo, y la gente que habla de otras cosas está ensuciando la red. Y dice, no, o sea, en realidad es una red de negocios, o sea, cualquiera debería de tenerlo. Desgraciadamente la gente entra a LinkedIn cuando no tiene trabajo, ¿no? Entonces, y a veces, por ejemplo, si hoy llegara el caso que alguien se quede sin trabajo, si empieza desde ahorita a crear reputación, quiere hacer una marca personal, si quiere empezar a generar contenido, pues le va a costar 1 año o 12 meses. Digo, hay cosas que puedes acelerar muy rápido, y a lo mejor en 6 meses ya puedes tener ciertas personas ya en tu red, pero estás empezando. A que si desde ahorita empiezas a construirlo, y vamos a suponer que desgraciadamente pase algo y en 1 año o en 2 años pase algo, pues ya tienes una reputación hecha digital. Y hoy en día cualquier cosa que hagas, siempre vas y verificas con Google o en algo quién te puede ayudar, ¿no? Vas con un dentista y salvo alguien que te lo recomiende, lo primero que haces es que buscas algo en redes. Y entonces tú tienes que estar ahí. Ahora, hay más redes, hay todas las que conocemos, sí, pero es diferente porque esta es más de negocio, está más enfocada, la gente puede identificarte de una mejor manera. Yo siento que podría ser un poco
no barato, pero menos que te consuma tiempo. Porque, por ejemplo, si quieres abrir un TikTok o Instagram, pues tienes que grabar, tienes que tener una cámara, tienes que perder el miedo a hablar en la cámara, tienes que saber de qué contenido es, y en LinkedIn es más sencillo. Claro, ¿no? Y en LinkedIn es más sencillo porque puedes empezar a escribir contenido sencillo, puedes poner a lo mejor algún video, con ciertas reglas lo puedes ir haciendo. Sí, al final la marca personal es algo que debemos de trabajar y, por ejemplo, en mi caso, me ayudó muchísimo cuando salgo del mundo corporativo y empiezo a emprender, pues ya no empecé desde cero, ¿no? Porque ya había gente que me conocía, ya estaba, digamos, posicionada dentro de la industria, pero 2 años antes empecé a escribir contenido, ¿no? Y a mucha gente le da el síndrome del impostor y dice, bueno, pero ¿quién me va a querer escuchar? ¿O sobre qué voy a hablar? ¿No? Uh-huh. Pero al final, esa experiencia que tú puedes tener o esa información que tú ya viviste o que ya conociste puede serle de utilidad a alguien más y ahí es donde empiezas a construir tu marca personal, ¿no? Sí, y alguien te va a buscar porque hizo clic contigo de alguna forma. ¿Y qué diferencia hay entre un perfil, por ejemplo, de LinkedIn de un corporativo a un perfil de un emprendedor? Y te lo pregunto porque también da mentorías sobre el tema de LinkedIn, ¿no? Uh-huh. Pero un corporativo... Por ejemplo, yo soy una directora de experiencia cliente en una empresa como empleada y yo soy una fundadora de una consultoría de experiencia de cliente. ¿Cuál sería la diferencia del perfil? A ver, creo que la primera diferencia es que cuando tú estás en un corporativo tienes más restricciones para hablar de cosas. ¿No? A veces no puedes hablar de todos los temas porque es un tema de confidencialidad. O no puedes hablar de la competencia. No puedes hablar de la competencia, no puedes hablar de lo que viene porque pues, es tu secreto industrial o un secreto X. Cuando eres un emprendedor o tienes una startup, pues es diferente porque ahí tú eres la imagen de la empresa. Y en un corporativo a lo mejor tú no eres la imagen de la empresa. Entonces es diferente el contenido, es diferente cómo se quiere posicionar, qué es lo que quiere, sobre qué quiere escribir, qué es lo que... A veces vemos que las personas que trabajan en un corporativo no se suman a LinkedIn precisamente porque no saben qué escribir. Y terminan poniendo las frases de liderazgo, compartir, que todo lo hemos hecho, ¿no? Oye, la frase del día y reposteas a alguien y la verdad es que estás perdiendo tiempo. Podrías hablar de más cosas, podrías hablar de lo que ya sabes, de tu aprendizaje dentro de la empresa, de algo que te haya ayudado a ir escalando puestos dentro de la empresa. Tendencias, sí. Digo, obviamente cuando hay restricciones, pues saber también cuáles son esas restricciones. Entonces, cuando vemos eso, pues lo primero es que la gente te diga si hay una restricción sobre qué es lo que quiere, si quiere desarrollar una marca personal, si es solo, si quiere vender, si quiere venderse para tener una posición mejor, si quiere si quiere ser un referente o si solamente quiere educar, ¿no? Entonces es diferente el objetivo. Igual para el emprendedor tiene lo mismo, pero el emprendedor especial, por ejemplo, una startup, su objetivo es ser atractivo para una venture capital o un fondo de inversión o un inversor ángel que quiere invertir en ellos, en clientes que quieran contratarlos. Un emprendedor, pues lo que quiere es vender. Todo el tiempo te está hablando de venta, quiero vender y soy el mejor y quiero... Sí, entonces, pues, ¿cómo lo pasas a LinkedIn, ¿no? ¿Cómo lo pones? Que yo tengo mis dudas ahí, por ejemplo, en la parte de la venta en LinkedIn, porque hay muchos que te ponen, mira, yo te vendo esto y hago esto, y la gente lo bloquea. Bueno, al menos yo me empiezo a leer y ya sí veo que lo están vendiendo, ya bloqueo esa... Es que la gente no nos gusta que nos vendan, nos gusta comprar. Claro. Y al final compras personas, ¿no? Entonces, si a mí me gusta de lo que hablas tú, entonces voy a buscarte y te voy a decir, oye, vente a trabajar conmigo, dame una mentoría. No, te identificas. Digo, hay varias personas que sigo y hay uno de ellos que tiene ventas y un día necesitaba un curso de ventas, dije, ya sé a quién le voy a decir. Y entonces le dije, oye, vamos a hacer una llamada. Y le digo, pues parece que te conozco de toda mi vida porque siempre te sigo, ya sé qué haces, la verdad nomás dime
cuál es el precio, qué horario hay, porque realmente ya sabía lo que yo quería, ¿no? Entonces a veces eso tiene que ser tan orgánico, cuando tú creas ese contenido, tiene que ser tan orgánico que la gente te compre sin que tú le vendas. Que diga, oye, quiero saber más de esto, ¿no? Quiero conocer un poquito más de lo que haces, o ayúdame, tengo el mismo problema que vi que tenías, tú en tal cosa, te vi en un post y ahora quiero arreglar ese problema. Entonces, sí, hay diferentes, ¿no? Mi estilo es ese y creo que a lo mejor otras personas sí les gusta vender o que ver ahí que estoy ofreciendo mis servicios, ¿no? Porque a mí luego me dicen, es que no sé qué vendes. No, porque nunca veo qué estás ofreciendo. ¿Cuáles son tus servicios? Exacto, ¿no? Pero como te digo, pues a veces como mis servicios son muy customizados, a veces enfocados a la eficiencia, ser más rentable, pues yo me enfoco más en eso que en estar viendo que ahora va el paquete 3 para arreglar tu problema de procurement to pay, ¿no? Creo que no va por ahí. Ok, perfecto. Y entonces, por ejemplo, no sé, para ir resumiendo un poco sobre el tema de LinkedIn. Uno es, todos deberíamos de tenerlo, sin importar a lo que te dediques. Puede ser que trabajes en un corporativo, o seas emprendedor, o seas CEO. Y deberías de tener claro cuáles son tus objetivos dentro de la plataforma, porque al final puedes hacer negocio, networking, generar autoridad, o que te contraten si estás desempleado, ¿no? O todo. O todo. Y al final también es tener contenido, claridad de qué es lo que quieres comunicar a la gente, ¿no? ¿Qué quieres que se lleven de ti? ¿Con eso podríamos resumirlo? ¿Me falta algo? No, lo dijiste perfecto. O sea, creo que lo que cuesta más trabajo es definir tu estilo, definir el tipo de contenido sobre lo que quieres hablar. Y una vez que lo defines, no se vale que estés cambiando. Entonces tienes que analizar bien sobre qué quieres hablar, porque no puedes hablar ahorita de emprendimiento y mañana hablar de recursos humanos y mañana, ¿no? Entonces a lo mejor, si quieres hacer todo eso, pues enfócalo en una cosa. Cómo va el recurso humano al emprendimiento, no sé, pero no puedes hablar de 1000 cosas y no tener una referencia porque la gente se pierde. La gente de por sí no le gusta leer, entonces tienes que buscar cómo enganchar con la gente. Y algo que también ha pasado mucho, que no sé si a ti te ha pasado, pero de repente encuentras muchos posts con inteligencia artificial, ¿no? Y dices, como que le falta algo. ¿Es malo utilizar la inteligencia artificial para generar contenido? ¿No? ¿O cuál sería tu clave ideal para poder hacerlo? No, bueno, yo uso mucho la inteligencia artificial para generar contenido, pero lo uso para cruzar referencias, para obtener información, estadísticas, profundizar cosas. Más. Sí, yo le digo, esta es mi idea y a ver, y voy cruzando y voy haciendo, pero sí, o sea, de que te ayuda muchísimo y en la redacción, pero el que tú le preguntes algo, hagas un copy-paste y lo pegues, pues la verdad es que eso se nota y es impersonal y es algo frío y creo que cuando si alguien se identifica con ese contenido, que no sepa qué es inteligencia artificial, ¿no? Que diga, ay, sí, me gustó y a lo mejor tu prompt está perfecto, que dice, casi suena como Araceli. A la hora que te pregunte algo vas a ver que no eres tú. Porque no puedes estar tú con la inteligencia artificial contestándole, ¿no? Entonces, porque no hablas así, porque la forma en la que te comunicas tal vez no es la misma que usas en LinkedIn, ¿no? Ajá, sí, porque eres humano, ¿no? Al final de cuentas lo que te va a hacer diferente eres tú, ¿no? Entonces, puedes usarlo, pero se va a notar cuando te entrevistes, cuando estés en un podcast, cuando estés con un cliente, pues se va a notar que todo lo que escribiste está hueco. No, esa me encanta. Y sí, o sea, sí tienes que utilizarlo porque la verdad es que con la velocidad con la que se requiere estar generando contenido, sí es importante tenerlo. Pero como menciona Eric, es bien importante que todo sea con tu sello, con tu autenticidad y que le agregues valor con lo que te estás viviendo, ¿no? Claro. Y bueno, Eric, la verdad es que me podría pasar horas y horas, y ahora siempre me pasa cuando te veo el querer hablar más y abordar más temas, pero pues ahorita tenemos que respetar un poco el tiempo del podcast, pero antes de irnos me gustaría hacerte nuestra pregunta icónica, que es, ¿qué pasa o qué idea o qué consejo podrías darle a la audiencia que pudiera cambiarles la vida, su negocio o su emprendimiento? Pues lo que platicamos ahorita,
orden, mantener orden en los procesos, en la empresa, en tu mente, enfocarte, ser flexible, desde tener procesos flexibles, aceptar cambios, pero también una mentalidad flexible ante la innovación, ante hacer estas modificaciones que tengas que hacer en algún comportamiento que estés haciendo mal. Y enfocarte en tu cliente, conocer tu cliente mejor que nadie, saber qué le gusta, si está cambiando o si ha llegado clientes nuevos, cómo los puedes atender. Creo que son 3 cosas sencillísimas que todo mundo debería tener siempre en mente y estar entrenando, como si fuera al gimnasio, estar entrenando siempre esas 3 cosas. Perfecto, pues muchas gracias por estar aquí. Estoy segura que se llevan mucha información de valor con todo lo que nos has dado, y gracias por tu tiempo, Eric. No, gracias a ti, por fin cuadramos. Por fin lo logramos, y gracias a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más de Mesa Abierta. Recuerda activar la campanita, compartir, porque alguien más podría necesitar esta información, y nos vemos en el siguiente episodio. Soy Araceli Mesa y recuerda, conecta con lo que importa. Esto fue Mesa Abierta con Araceli Mesa, donde la emoción se convierte en tu distinción. Si este episodio te hizo pensar, sentir o decidir, suscríbete, compártelo y deja tu comentario, porque si no conecta, entonces no importa.